penosamente tuvieron que comprender en medio del dolor y la desesperación que algún familiar nunca más volvería a casa. José Francisco Logacho era galvanizador, un empleado civil de la fábrica de municiones Santa Bárbara. Y él había venido a hacer un trabajo en la unidad militar acantonada en nuestra ciudad. De acuerdo a la referencia de su familia, el trabajo que él venía a realizar era un trabajo de conteo de municiones, no de repotenciación. Este empleado civil nunca más volvió a su hogar. Cristian en ese entonces era estudiante de electromecánica y la vida de él, de su hermano Santiago y de su madre Ana Lucía cambiaron para siempre. Y él es nuestro primer invitado en este especial Cicatrices del Polvorín. Cristian, bienvenido a TVS, gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que para ustedes, más en particular, este 20 de noviembre representa una fecha que duele en el fondo del corazón, que en la memoria quedan dolores que no pueden ser solucionados, pero creemos que es importante que abordemos los temas con la seriedad respectiva para que este tipo de errores no se vuelvan a cometer. Cristian, al saludarle, quisiéramos empezar este diálogo percibiendo cómo la familia de ustedes enfrentó este momento trágico y si es que después de este tiempo transcurrido ustedes sienten que hubo justicia en medio de lo que fue perder a su padre y saber que ese duelo les acompañaría por siempre. Bienvenido a TVS. Gracias por la invitación, Marcelo Gijón. Gracias por esta oportunidad que nos das y de salir a decir que nunca se nos dio oportunidad ni tampoco justicia, ya que a mi papá le pusieron como ingeniero químico, le pusieron como oficial y muchas cosas más le pusieron. Cuando me hace referencia a usted de que justamente nunca hubo nada claro o que se alteraron muchos datos, fue esa desesperación en el día a día de ustedes averiguar la verdad. ¿Cómo han sentido que se ha manejado desde las autoridades este tema? ¿Qué nomás representó para ustedes ir comprendiendo de a poco lo que había sucedido sin información clara? Aparte del dolor que sentíamos, nos dio indignación, porque mucha gente que hubo en ese instante que pasaba, nosotros también estábamos pasando ese dolor y nunca se nos dio voz y seguimos en el proceso, ¿no? ¿Cómo se ha ido llevando este proceso? ¿Qué ha representado para ustedes? Entiendo que ha habido una asesoría legal de por medio, pero al parecer las cosas nunca han tenido una visión clara de saber qué mismo es lo que sucedió este día. ¿Qué hipótesis manejan ustedes? No, la hipótesis que manejamos es que mi papá, en ese momento, o sea, hubo antes una conversación y él nos decía, ¿no? Que en ese momento nos conversó que mi papá iba a hacer un conteo de ese armamento. Esa fue la información que él tuvo para venir acá. Sí, y nos contó a nosotros, porque siempre nos conversaba y nos contaba todo lo que él hacía. Es decir, previamente él tenía asignada su tarea y compartió con ustedes lo que supuestamente venía a hacer. Sí, eso mismo, y en ese momento nos contó que venía a hacer un conteo y que él no quería venir, porque mi papá era galvanizador. Eso se compone del galvanizado de vajillas y hebillas de los militares. Mi papá nunca hizo ningún curso sobre repotenciación de esas cosas. Ni manejo de armamentos, ni de municiones, era una cosa totalmente diferente. Digo, logísticamente estaba en otras líneas de trabajo. Claro, en otras líneas que le pusieron a él, que no son la de él. Entonces, así nos ha dado muchas cosas, se nos ha venido a la cabeza muchas cosas. ¿Ustedes cómo logran enterarse? ¿Quién es la primera persona en su casa que se entera de este particular? ¿A dónde se dirigen? ¿A quiénes piden información? ¿Y cómo fue esa angustia de saber que probablemente su padre en ese entonces podía ser ya una víctima de este acontecimiento? ¿Qué es lo que escuchaban ustedes en Quito? Además estaban cercanos, entiendo, a la fábrica de municiones, sobre lo que había pasado en Riobamba. Sí, yo como estaba estudiando, vine 8:30 y hablé con mi mamá.
y ahí conversamos que hay una explosión en el polvorín de Riobamba. Entonces ellos se dirigieron con mi hermano, se dirigieron para el hospital militar, mientras yo recibía llamada de mi papá si iba a ver. Entonces, antes de eso mi papá, mi mamá y mi hermano y unos familiares, tíos míos, se fueron a preguntar y dijeron que todo estaba bien, que los de la fábrica de municiones están todos vivos y están bien resguardados, que no ha pasado nada. Podemos decir entonces que esa fue ya una primera mentira, les habían engañado al recibir o al demandar información. Sí, eso nos dijeron en la noche ya. Entonces, después ya esperando a mi madre allá en el hospital militar con mi hermano, entonces ya no llegó mi papá. Entonces después dijeron que esperemos y que esperemos, entonces fuimos nuevamente a la fábrica de municiones, fuimos como unas más de 10 veces a averiguar, y todos nos decían que sí, que está bien, que están bien, que están bien, que están todos vivos. Y al final a las 10:30 nos dijeron que esperemos un momento, que mi papá tenía que decirnos una noticia. Entonces ahí mi mamá se acercó y... Estamos hablando de las 10:30 del día siguiente. Sí. En donde aparentemente les tenían todavía con esa esperanza de que podía estar su padre con vida. Los hermanos de mi papá dijeron, vamos Anita a este momento, porque no nos dicen, no hay respuesta. ¿Sentían ustedes que no habían verdades, digamos, alrededor? Sí, y ya sentíamos algo, alguna corazonada, porque sabíamos que mi papá siempre se iba a comunicar. Claro. Entonces era una persona que siempre se comunicaba de cualquier lado y nunca se comunicaba. Entonces mi papá, entonces al momento que vamos a ir, nos dicen que nos quedemos. Entonces nos quedamos y entonces a mi mami le dan la noticia que mi papá es el fallecido. ¿Cuál es el siguiente paso que ustedes realizan? ¿Qué es lo que le dice el ejército? ¿Cómo les ayudan a ustedes? ¿Cómo enfrentan esta pérdida? Tu hermano, tu madre, tus tíos. Con mucho dolor y también después con mucha indignación, ya que comenzaron a culpar a mi padre, que él ha sido el provocante de la explosión. Eso llegaron a decir desde fuentes oficiales. En el Congreso comenzaron a decir. Entonces de ahí estaba en ese tiempo el UNDA, sí, exministro UNDA, y estaba el general Morales, creo, Carlos Morales, que dijeron que mi papá ha causado por él. ¿Qué tiempo trabajó su padre en el ejército? Mi padre civil trabajó 24 años en la fábrica de municiones. ¿Y desde el tema del ejército hubo alguna indemnización sobre esta pérdida? No. ¿Ustedes recibieron alguna indemnización en este sentido? No hemos recibido ninguna indemnización. Hemos recibido amenazas. ¿A qué te refieres con amenazas? ¿Han sido llamadas? ¿Han sido cosas de verdad que nos han dicho que no se hable, que no se diga, hable, que es mentira lo que están diciendo, que dejemos del caso? Pero nosotros no vamos a dejar del caso. Es mi papá. Claro, por supuesto. Yo creo que ustedes tienen el legado de entender que en algún momento debe haber una verdad, y entiendo que eso es lo que piden. ¿Qué ha pasado en cambio con el gobierno, con el Estado? ¿Ustedes han recibido en algún momento los oídos, la atención de instancias del Ejecutivo, de los gobiernos? ¿Les han dicho algo? ¿Les han ofrecido algo? No, nada. Mejor nos dicen, y salió en las noticias, o sea, ya salieron culpables, pero les dieron 6 meses de cárcel y que se acabó el caso y que nada tienen que ver los militares en dar ninguna indemnización ni a la población ni a la gente afectada, a ninguno de ellos. ¿Qué se siente sentir este tipo de injusticias en toda esta lucha que viene haciendo tu madre Ana Lucía, tú, tu hermano, tu familia? ¿Qué es lo que ustedes piden ahora? Pedimos justicia y que se diga la verdad, que hay muchas cosas que aclarar. Yo he estado leyendo los procesos porque seguimos con que es el doctor Ramiro Román,
es el abogado mío y él es el que está defendiendo este caso. Él sigue a propósito en todo este proceso y ha compartido contigo todo lo que ha sido las diligencias, en este caso judiciales. Sí, hemos seguido y me ha dado, como aquí tengo también los procesos y todo. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esos procesos? ¿Tú las has revisado, has visto qué pasa con los informes? ¿Hay contradicciones? ¿Hay cosas que están un poco en el aire? ¿Qué es lo que sientes tú de todo este proceso? Hay muchas contradicciones aquí. Hay muchas cosas que están muy erróneas en todo. Aún en los testimonios que están dando de la gente que ha estado dentro. Entre ellos se contradicen. Claro, unos dicen una cosa, pero por Y se otro culpan proceso entre ellos. hay otra. Sí, y, y aquí se ve clarita la negligencia, porque dice que no estaban aptos, y que no estaban los oficiales, la gente encargada, la gente que se ha ido a Chile a especializarse, que se han ido a otros lados, los ingenieros, los oficiales, todos ellos. No han estado ninguno de ellos, toditos han salido. Es decir, hablaríamos de que quienes debieron en realidad estar manejando algo tan delicado, nunca estuvieron. No, nunca estuvieron. Ellos estuvieron en Quito, en otros lados, pero nunca estuvieron en el lugar que ellos tenían que estar, como ingenieros y técnicos. ¿Ustedes pudieron honrar la memoria de tu padre? ¿Recibieron los restos de él? ¿Cómo fue este proceso doloroso ya en la parte final al saber que él había sido una de las víctimas del polvorín que sucedió en Riobamba? Sí, en el momento que nos dijeron que mi papá ya falleció y nos dijeron que le traían a la ciudad de Sangolquí los restos ya de mi papá a la 1:30, entre la 1:30 y 3 de la tarde. Entonces llegaron ahí los restos de mi papá, pero hasta el momento decíamos tal vez no sea. Pero cuando ya vimos, ahí le vimos a mi papá, fallecido ya. ¿Qué es lo que pides tú ahora? Después de todo el tiempo que ha pasado, ¿qué es lo que sientes que tienes que decirle a quienes hoy ejercen un poder político y que de alguna manera no pueden dejar una causa de esta manera como una burla más, no solamente a una familia, ¿no?, a una sociedad? Bueno, lo que pedimos mi familia, mi persona, es justicia. Y decirle a las personas que están ahí, hoy al señor presidente Lenín Moreno, que se haga justicia y que nos ayude en este proceso, en investigar todo lo que ha pasado ahí. ¿Es un caso cerrado ya en el tema de la justicia como tal? Dicen que ya está cerrado, pero mi abogado va a seguir luchando y vamos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias. Cristian ha conversado con nosotros en este inicio del programa. Más adelante tendremos también el tema de abordar aspectos legales con el doctor Guillermo Haro, con otros invitados que serán parte de este evento, para ir un poco armando el tema de los componentes alrededor de las cicatrices que dejó el polvorín. Sí, sabemos, hubo dolor, hubo muerte, hubo pérdidas. Lo que parece que necesitamos conocer y saber es también verdades. ¿Con qué seguimos, David? En los alrededores del municipio, en las calles Primera Constituyente y 10 de agosto, en el centro, muchos se negaban a irse mientras no supieran la suerte de sus seres queridos. Las ambulancias circulaban a toda velocidad. El paso estaba completamente bloqueado a 1,5 kilómetros de la Brigada Blindada Galápagos, una de las instituciones más emblemáticas de Riobamba. Vecinos de la zona gritaban con desesperación. Amigos, regresamos enseguida en este especial, Cicatrices del Polvorín. Especial, ella justamente perdió a su esposo y la referencia de dolor ha marcado todo este tiempo después de esta tragedia del polvorín. Doña Ana Lucía, bienvenida a TVS Canal 13. Sin duda hay dolor en el tema del recuerdo a través de lo que sucedió, pero hoy quisiéramos que justamente la ciudad conozca todo lo que estuvo detrás de esta situación fatídica para ustedes en particular. Nos decía su hijo que su padre tenía otro tipo de funciones en el tema de la unidad militar. ¿Qué explicaciones les dieron a ustedes en primera instancia sobre lo que había pasado? ¿Qué es lo que explicaron desde las instancias militares que había acontecido acá en la unidad militar? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado Gijón.
y muchas gracias por este espacio que nos... Honrados, gracias por venir. Yo lo que le puedo decir, fue tan desastroso esta desgracia que podría decir que pasó en nuestra familia, la pérdida de mi esposo, fue algo inesperado, porque él incluso no quería ni venir a este trabajo y con sorpresa, él nos comentó a toda la familia, nos dijo que él estaba obligado a irse allá. Él tuvo una corazonada, como nos decía Cristian, es como Sí. que sintió que no estaba cómodo. ¿Usted le sintió diferente a él? Sí, porque yo nunca le he visto así que diga no quiero hacer este trabajo. Más bien al contrario, A lo siempre estaba contrario, predispuesto. Entonces siempre estaba predispuesto, ¿no? Pero esa vez dijo, ¿sabes qué? Dice, no, yo nunca me he separado de ustedes, él era bien hogareño. Entonces, y dice, yo no me quiero ir, dice. Le digo, pero ¿por qué les mandan a ustedes? Le digo, si tú eres, le digo, civil, ¿no? ¿Qué tienes que ver con eso? Dices que lo que pasa es, dice que hace días oíste las noticias, dice, de un sargento, un no sé cómo, suboficial, que ha estado involucrado en un tráfico de armas, algo de eso, y que estaba preso. Entonces ahora nos están mandando a los civiles a hacer un inventario, dice, de ese armamento, de esas granadas, dice, pero le digo, qué raro, digo, pero deberían mandarles a militares, le digo así, porque ustedes ¿Qué son tienen civiles, que ver? Así es. ¿qué tienen que ver? Dice, somos como 20 que tenemos que irnos, dice. Entonces yo le digo, pero qué raro, le digo así. Dice, sí, mi hija, dice, pero ¿qué más vamos a hacer? Dice. Orden es orden, un poco. Entonces dice, incluso yo dije, le conversé a un compañero, que no me quiero ir, y entonces él expresó, dice, públicamente, dijo, el señor Logacho no quiere irse, y entonces el coronel que estaba, no recuerdo el que estaba mando, entonces él ha dicho, entonces que ponga la renuncia. Entonces mi esposo también ya estaba cerca de jubilarse. ¿Cuántos años había trabajado hasta entonces? Como 24 en el ejército? años en el ejército. Le faltaba tal vez 1 o 2 años más. Sí, no pero más. Anteriormente tenía otros trabajos también. Ajá. En otras empresas, entonces él ya cumplía ya su tiempo ya para jubilarse, entonces decía más o menos 1 año, porque dice, sabes, dice, nos mandan, el primer trabajo va a ser en Riobamba. Luego vamos a tener que ir, dice, a Cuenca o a Loja, creo me dijo, a otros cuarteles, dijo, a otros cuarteles. Entonces yo estaba muy preocupada y él también estaba bien preocupado y, ¿sabes? Dice que yo no me quiero ir, decía así. Y mientras yo le arreglaba la ropa, él me veía y lloraba así, y yo le digo, ¿qué pasa? Y ¿Nunca le había visto a usted así? Nunca le vi porque, así. Claro, había otras acciones de hacerlas, pero usted notaba la diferencia de esta ocasión. De es esta increíble, ocasión, ¿no? Entonces yo decía, tal vez porque se va a otra ciudad y así. Entonces fue bien triste y él a las 5 de la mañana del día lunes 18 ya se había levantado él y me dice, mija, dice, me vengo a despedir, dice, ya alisté todo, dice, me voy. Entonces yo le digo, no soy tu mamá, pero te doy la bendición, le digo, que te vaya bien, le digo. Le dice, sí, como estábamos construyendo, estábamos haciendo una pequeña construcción, entonces él estaba preocupado de construir y todo eso, me dijo que unos materiales tenía que retirar de no sé qué lado, y entonces, bueno, estábamos en eso, y dice, el viernes ya nos vemos, mi hija, dice así. Pero dice, yo cualquier cosa, dice, apenas llegue te llamo. Siempre era del esposo que estaba pendiente en informarle, sí. ¿no? Y llegué, él, no hay novedades. El día lunes nunca se comunicó, el día martes sí a las 6 de la tarde, y quedamos de acuerdo que el día miércoles se iba a comunicar a la misma hora, porque dice que dentro de la brigada había unos teléfonos claro. y que pudo él llamarme de ahí, porque estaban prohibidos de tener de celulares
y tenían que estar concentrados. ¿Ese día martes fue el último día que usted escuchó la voz de su esposo? Sí, a las 6 de a la las tarde. 6 de la tarde. Y me dijo, a esta misma hora te volveré a llamar, dice así. Le digo, bueno, mi hijo, le digo, está bien, le digo así. Entonces ahí yo estaba sentada con mi papi en la sala y cuando a las 6 de la tarde en la televisión sale que... El flash informativo. El flash informativo que ha pasado una desgracia en Riobamba y que están incomunicados y todo eso. Entonces yo no quería creer porque mi papi me decía, amiga, ¿es donde está tu esposo? No, le digo, no, él no se fue allá, le digo, es a otro cuartel. No, mi hija, dice, es el único cuartel que hay ahí. Entonces, para nosotros era una cosa, pero horrible, porque luego enseguida fuimos a la fábrica de municiones, dijeron que no había pasado nada, que todo el personal ha estado en el centro, que ha ido al centro de la ciudad, y por lo tanto que no había ningún problema. Pero igual estábamos preocupados porque él nos llamaba, porque él enseguida se comunicaba, él tenía la manera de comunicarse de cualquier lado. Entiendo que fueron más familias que estaban y vivían esta angustia. Como familias, ustedes estuvieron agrupadas en su momento, exigiendo verdad, exigiendo respuestas. Supongo que desde sus circunstancias usted miraba a otras esposas, a otras madres, con esta misma desesperación de no saber nada. Claro, porque las compañeras de las esposas de los compañeros de mi esposo nos encontramos en el hospital militar, porque nosotros teníamos la esperanza de que mi esposa de venir en uno de los helicópteros que estaban viajando de Riobamba, que traían los heridos. Entonces decía, tal vez mi esposo viene en uno de esos, pero no lo creíamos ni herido, sino salvo, ¿no? Entonces que venía en uno de esos helicópteros. Pero ya fue las 5 de la mañana y no llegó. Entonces los compañeros de él, todos se salvan, pero menos mi esposo. Entonces, no sé, dicen que el cuerpo de él ha estado a 50 o a 70 metros de esos hangares donde ha pasado eso. Y mi hijo, mi Cristian, el momento que llegó el cadáver de su padre, le quiso vestirle, ponerle un ternito de mi esposo, pero no pudo porque no tenía la espaldita y no tenía ni la pierna. Restos. ¿Qué le dice a esas madres, a esas esposas, a esas mujeres que vivieron con dolor ese día? Usted que vivió en carne propia una angustia, no solamente del acontecimiento, sino de la mentira, del engaño, de las dudas, de estas presiones, de esta incertidumbre de saber. ¿Qué les dice desde el corazón con un recuerdo y un dolor profundo de lo que sucedió esa noche? Ellas también sufren mucho porque ellas me han expresado. Inclusive querían conversar con nosotros, pero después dijeron que estaban prohibidas de acercarse a nosotros, que ya no podían conversar con nosotros. Entonces, pero las señoras, pobrecitas también, ellas, sus esposos no quedaron bien porque dice que seguramente perdieron hasta los oídos del impacto ese, del sonido. Dice que a ellos se les dañó los oídos, porque como estaban tan cerca. ¿Finalmente usted siente que ha habido en todo este proceso más verdades o más mentiras? Más mentiras, porque incluso dice que la gente que eran, se podría decir, niños, ¿no? Todavía, como les digo yo, 18 jóvenes, años, que eran conscriptos, que estaban allí también trabajando, haciendo ese trabajo. Y dice que solo no encontraron ni los restos. Las mamacitas que han sido de Loja, algo así, los conscriptos me comentaban así, y que les han dado $300, no sé qué, de ayuda económica, o $500. Y como era gente tan humilde, dice que se iban recibiendo eso, agradeciendo. Y eso querían aquí en la brigada, que yo les agradezca, que le digo,
pero ¿cómo voy a agradecer una cosa que dice, señora, pero va a recibir $10,000? Entonces le digo, pero ¿cómo les voy a agradecer eso de que mi esposo está muerto? Le digo. Ningún dinero va a poder recuperar una vida. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Es momento de hacer un corte. Doña Ana Lucía no está sola. Justamente tiene el respaldo de su familia, por supuesto, y también el respaldo legal del doctor Mario Román, con quien vamos a tratar de hacer un contacto para que él nos haga las referencias respectivas con relación al tema de cómo se ha manejado desde el punto de vista legal este tema. Reiteramos, para muchos probablemente hay el dolor de cicatrices en ventanas, en puertas, en negocios afectados. Para muchas familias hay cicatrices que en el corazón y en la memoria nunca podrán ser sanadas. Seguimos con más, luego del corte, en este especial Cicatrices del Polvorín, porque queremos que la memoria de ustedes siempre esté al pendiente y que las cosas malas de esta magnitud no nos vuelvan a pasar. Venimos así. Me acuerdo. Drama que no podrá olvidar jamás. La ciudad devastada, malherida, en los barrios cercanos se advierte la violencia del estallido. Moradores de San Antonio del aeropuerto han perdido ojos y extremidades. Se habló también de indemnización, de reclamos, de demandas, pero no concentraron en la reconstrucción de las viviendas que se concreta en este barrio. Este es el especial Cicatrices del Polvorín y abordamos para que usted conozca algo más de ese fatídico día para Riobamba, para Chimborazo y para el país. Así es, todo era alteración. Parecía que iba a ser un día normal y no lo fue así. Muchas versiones, mucha información, muchos reportes alrededor de aquello. Nosotros nos encontrábamos en la ciudad de Quito y habían distintas versiones alrededor de lo que sucedía aquí. Imposible comunicarse, no funcionaban los teléfonos, no habían los celulares como los hay ahora. Era imposible saber qué es lo que estaba pasando en Riobamba. Me complace conversar este momento, en cambio, con un testigo importante de estos acontecimientos. El teniente coronel Pedro Dávila es nuestro siguiente invitado en este especial. Con él abordamos algunos elementos alrededor de lo que sucedió realmente ese día. Hoy ahora está retirado del ejército ecuatoriano y puede decirnos y darnos su versión. Al saludarle en este especial al teniente coronel Pedro Dávila, quisiera agradecer por ser parte de este especial y sobre todo tratar de entender qué es lo que en realidad sucedió. ¿Dónde se encontraba usted el 20 de noviembre del 2002 y cómo vivió esta tarde fatídica para el ejército, pero también para la sociedad? Mi estimado Marcelo, buenas noches. Agradezco por la oportunidad que me das a mis conciudadanos riobambeños, pues es mi obligación informarles, porque como tú decías, hay muchas versiones que realmente se han tejido en base a este lamentable accidente que se suscitó en ese miércoles 20 de noviembre. Yo me encontraba a unos 50 metros donde se originó la primera explosión o el incendio que originó obviamente las grandes explosiones posteriores. Mi carro yo iba a dejarle para un mantenimiento en el comando de apoyo logístico. Si es que esto hubiera sido premeditado, al ser yo un oficial de inteligencia militar y haber conversado momentos antes con mi coronel Santiago Narváez, mi jefe directo mío, que era el jefe de inteligencia de la brigada, yo no hubiera dejado ahí mi vehículo para que se destruya. Mi vehículo al segundo día estaba completamente destruido, me reconocieron por los daños, saqué a un taller y pude arreglarlo y pude venderlo. Esto más o menos eran las 4:45 de la tarde. La brigada blindada había salido franco del personal en dos grupos porque estaban ellos vinculados con las elecciones que se habían dado y el 50% estaba fuera de la brigada. Caso contrario, esto hubiera sido a lo mejor, podía haber habido más pérdidas humanas. Pero no era demasiado sospechoso justamente que ese 50% esté o no esté en ese momento en la unidad militar. Como te decía, estaba a puertas del francos. proceso electoral, sí, por supuesto. Sí, por eso, salieron francos.
y el 50% no estaba laborando. El otro 50% que estaba laborando, generalmente a las 4 de la tarde, estaba en condiciones de ir a hacer deporte o ya de prepararse para salir francos. Yo pensé realmente que era algo de la instrucción que se estaba dando porque escuchamos una detonación leve al inicio, pero esto en pocos minutos realmente las llamas sobrepasaban las copas de los árboles, 10, 20 metros, y esto yo sabía por el que he estado en todos los grados en esta brigada, que ahí pues obviamente se guardan granadas o algún tipo de, como en este caso, unas granadas que iban a ser repotenciadas y que esto puede ser altamente peligroso. Por lo cual, inmediatamente yo pues lo que reaccioné fue retirando a la gente, pidiéndoles que abandonen, que salgamos, que retrocedamos, porque esto puede explotar. Al llegar a la altura de la piscina, se originó la primera explosión. Yo, por el instinto militar, cuando hemos ido a las operaciones, lo que uno hace es tirarse al piso. Pienso que eso me salvó la vida porque después de la onda expansiva, que pude ver que era una nube gris que pasaba arrasando todo lo que estaba a su paso, me dejó el pantalón, estaba realmente quemado y tenía una lastimadura en la pierna. Vi una persona que caminaba delante mío, que supongo que es uno de los sargentos de los clases que fallecieron, que se desplomó. En lo que iba caminando se desplomó. Cuando él llegó pues abajo, después en una camioneta que le habían evacuado, pude verle en el hospital de la brigada que tenía un orificio en la espalda. Esto pues obviamente, como ustedes conocen con Ciudadanos, fue muy lamentable. Pero mi opinión, justamente lo que yo quiero aportar acá realmente con los ciudadanos es para esclarecer. Esto obedece obviamente pues a una negligencia que no podemos tapar. Aquí no tiene que haber el espíritu de cuerpo, porque esto que sucedió trajo enseñanzas tanto a los militares como a la población civil. Los oficiales siempre tenemos que supervisar, y al no supervisar, como estaba en este caso dispuesto y hecho pues obviamente la planificación por 2 ingenieros, que habían estudiado en Chile, que en este caso era pues mi capitán Santiago Egues, y con otro compañero de él que estaban encargados realmente de Byron Sierra de hacer esta repotenciación, ¿no? Por recomendaciones de 2 ingenieros armeros, pero obviaron que un informe anterior decía que esto es altamente peligroso. Estas granadas tenían 2 caminos, o fondearles en el mar o destruirles. Pero ellos asumen el riesgo y quieren, pues obviamente, para economizar a sus Fuerzas Armadas, al país, recuperar este material y hacen, obviamente, pues un proyecto avalado por la Fábrica Munición Santa Bárbara, que ahora, pues que he visto que me han antecedido, pues en este caso, la señora esposa del señor José Francisco Logacho. Es muy lamentable que a una persona que ha sido un galvanizador le manden a supervisar una tarea militar que es de altísimos riesgos. En los explosivos nosotros cuando recibimos instrucción, lo primero que nos enseñan es que el primer error es el último. Y en este caso justamente fue lo que pasó esto. El señor no estaba con la competencia capacitado para justamente hacer un análisis del riesgo que se puede generar, hacer una lista de chequeo de todo lo que tienen que ellos utilizar para este trabajo. Pero Pedro, parecería que entonces todo este plan que se propuso estuvo mal desde el inicio, porque de pronto no se tomaron todas las medidas alrededor del asunto logístico, de lo que tenía que preverse, de la revisión. ¿Por qué algo tan delicado se tomó con cierta ligereza, que es lo que estoy percibiendo yo? Es decir, si yo conozco de todos los peligros, ¿cómo doy aval a un proyecto por más entusiasmo que tenga alguien que dice saber algo? Afirmativo, mi estimado Marcelo. De esto, como te decía, aquí no va el espíritu del cuerpo. Aquí vamos a ver realmente cuáles son las responsabilidades. Y una de las responsabilidades está primerito por los oficiales que fueron designados para este trabajo. Los oficiales no estuvieron ahí. Yo, como parte del sistema de inteligencia militar, recibí los informes en el grupo de inteligencia militar Pichincha, estuve ese día ahí y no estaba ni el señor capitán Sierra ni tampoco estaba el señor capitán Egues. O sea, ninguno de los que debían estar ahí, los ingenieros. Es decir, la gente que estaba ahí simplemente estuvo haciendo su trabajo, pero sin la supervisión técnica de quienes propusieron ese trabajo. Afirmativo. No podemos tapar esto. Esto nos dejó enseñanzas que posteriormente te voy a indicar. Las granadas habían organizado unos equipos de 10 personas y obviamente cada uno tenía la misión de desactivar esas granadas, de 80 granadas cada equipo. Ya los equipos habían prácticamente ya acabado algunos, pero sobraba uno. Y obviamente, ¿en qué consiste desactivar esta granada? Es separarle la ojiva del cuerpo de la granada
para poder ser transportadas, porque esto no iban a hacer en la brigada blindada, no iban a hacer esta repotenciación, esto iba a la fábrica de munición Santa Bárbara. Entonces, es decir, tiene que transportarse, Era una pero primera separado, parte aquí, correcto, y separado desarrollarlo. la ojiva, que prácticamente es la que inicia, es como un percutor que hace que esta granada se active. Estaba separado, pero la negligencia viene en que las puertas de los hangares se encontraban ya bajadas, es decir, había acumulación de gases. En el piso no habían puesto lo que se recomienda ahora en el sistema integrado de seguridad, que son unas planchas de caucho para evitar que si algo se cae no vaya a generar una chispa. Y de igual manera pude conocer que los martillos que ellos utilizaban para desmontar esto, las herramientas no eran de bronce, es decir, este material no genera chispas. Se produjo una chispa, bien sea por la manipulación o se cayó la granada, y esto originó que, como estaban acumulados los gases porque no había una buena ventilación, se inicia esa explosión pequeña que hubo, que fue el incendio. Y ahí Y viene esto lo obviamente progresivo. lo progresivo. Gente que había logrado, inclusive me comentaban, gente que logró esconderse o taparse atrás de las cajas de las granadas. Ellos, cuando hubo la primera pequeña explosión, las puertas de ánforas habían salido realmente disparadas, y ellos salen por ahí. Pero como esto es en segundos, esto se originó la gran explosión, que fue la que pudimos percibir todos los riobambeños, y esto originó que puestas de ánforas a distancias tan grandes, pues obviamente salgan despedidas, y los vidrios. Pero Y con lo- y todo lo- este panorama que tú me dices, Pedro, es seguro pensar que nunca conoceremos la verdad de cuántas personas fallecieron ese día. Bueno, existen los desaparecidos, que prácticamente son los conscriptos de la fábrica de munición Santa Bárbara. De la brigada blindada se registraban en ese momento 3 voluntarios, uno del CAL, uno de la fábrica Santa Bárbara y otro de la unidad que está por ahí, que son aledañas a esto. Total, del registro oficial realmente hay 10. La familia de José Francisco nos ha dicho que han llegado inclusive a recibir amenazas porque no quieren que se escuche su versión, porque quieren que las cosas se queden ahí, porque no vale la pena insistir en lo mismo, porque dejemos las cosas allí, porque ya recibieron $10,000, porque no vale la pena, etcétera, etcétera. Tú, en un trabajo tan delicado como inteligencia, ¿has sentido también presiones alrededor de algún informe que hayas presentado? ¿Qué es lo que has contado tú? Bueno, yo me considero muchas veces que soy ahora la voz de mis compañeros que están todavía en la carrera militar. Uno, cuando viste el uniforme, uno tiene ciertas restricciones y no puede realmente decir muchas veces las cosas que uno siente, o muchas veces las cosas que uno considera que son verdades en base a los principios. Pero yo, pues en base a mi formación de inteligencia militar y como oficial que hice el primer curso del Sistema Integrado de Seguridad, y realicé muchas juntas investigadoras y parte de las juntas evaluadoras, y con la madurez que tengo ahora, considero que realmente uno tiene que siempre decir la verdad en base a sus principios. Yo, de que haya, pues obviamente, o que en los sistemas de inteligencia se hagan amenazas o algo, lo veo muy difícil. A menos, bueno, institucionalmente muy difícil, a menos que sean originadas por algún tipo de responsabilidades ya personales, que sí lo pueden hacer. Compran ¿Tú un chip, tuviste la pueden hacer. libertad para poder hacer el trabajo y tus informes desde inteligencia? Bueno, los informes yo recibía en el Grupo de Inteligencia Militar Pichincha, que obviamente remite el destacamento de inteligencia Chimborazo, y más que nada yo estuve ahí. Al segundo día, con mi coronel William Montenegro, que era mi jefe directo, él vino, estuvo ya aquí a las 7, 8 de la noche porque ya no había comunicación. Pasamos toda la noche en vela, toda la noche viendo qué es lo que sucedía. Muchos conscriptos deambulaban por las calles, inclusive con armamento en el brazo. No habían ya, pues obviamente el hospital docente no abastecía para tanta gente que se encontraba con heridas de todo tipo. Y al segundo día ingresamos a la zona cero, en realidad. Pues pudimos percatarnos de la destrucción tanto del banco, de las cooperativas, del museo, y llegar al sitio exacto, donde hoy día puedo recordar de nuevo al ver el video de la bota que asomaba ahí. Es lamentable porque muchos se quedaron huérfanos, muchos perdieron a sus hermanos, a sus padres, a sus esposos. Tengo un minuto antes de irme al otro corte, pero no quiero antes comentar justamente lo que referíamos. De esta desgracia, al menos se sacó algo y fue un protocolo que es un sistema integrado de seguridad. Justamente esto al menos fue una de las cosas para poder entender que no debíamos sino tener un protocolo para actuar de mejor manera, y hoy entiendo que eso hay en el ejército. Cuando ustedes van a la brigada blindada van a encontrar a un señor militar todo el tiempo con un chaleco verde, un poquito diferente al verde militar. Él es obviamente la persona que supervisa cualquier tipo de actividad, para que salga un vehículo, para cuando van a dar pruebas físicas, van a hacer natación, cualquier actividad. Ahora el Sistema Integrado de Seguridad es el que supervisa, da lectura a la lista de chequeo y supervisa el entrenamiento completamente.
Esta es una de las enseñanzas que nos dejó. Y las enseñanzas que le dejó al pueblo riobambeño es que luego de esta catástrofe realmente nos dejó que no podemos muchas veces jugar con los explosivos. Los explosivos son muy delicados y lo principal que después de haber pues pernoctado, haber vivido con plásticos en las ventanas y algo, el pueblo riobambeño sigue siendo pujante, sigue yendo adelante. Sí, si bien es cierto por situaciones ajenas a nosotros que nos han empobrecido y nos han quitado muchos espacios, pero el pueblo riobambeño, yo me siento orgulloso como riobambeño y como chimboracense de pertenecer a esta ciudad que después de una catástrofe se levantó y sigue pujante y adelante. Agradecemos al Teniente Coronel Pedro Dávila, que también aborda este tema en el especial Cicatrices del Polvorín. David. Existen muchas dudas que aún no han sido respondidas. Para algunos dirán que es alguna emergencia y algún accidente y que por ahí debía quedar el tema. Pero los que verdaderamente amamos a Riobamba, esas dudas deben ser despejadas. Regresamos con más de Cicatrices del Polvorín. No se limitaron solamente a este tipo de situaciones. Desde hace mucho tiempo, grupos insurgentes del vecino país habían visto en nuestro territorio el espacio adecuado para proveerse, y no solamente, precisamente, de gas, atún, jabón o pasta de dientes. Había muchas cosas. Con este antecedente quiero saludar al doctor Guillermo Haro. Definitivamente ha estado siempre pendiente de este tema, no solamente en el contexto de su representación política por la ciudad y la provincia, sino porque es necesario que haya un baño de verdad en un momento muy doloroso que afectó a Riobamba y a Chimborazo. Doctor Haro, ¿qué lecciones se saca después de este tiempo que ha pasado alrededor del Polvorín y que nos seguimos quedando con la sensación de que hay más mentiras que verdades? Bienvenido a TVS. Gracias, Marcelo, por esta cordial invitación a este especial de TV Sultana, que ha sido un medio de comunicación que uno de los pocos que desde el primer día que se conoció de esta explosión de la Brigada Blindada hicieron conciencia en la ciudad de Riobamba. En los riobambeños y riobambeños porque creemos nosotros, como usted decía, Marcelo, que Riobamba no estuvo preparada para la explosión, pero sí estuvieron preparados ciertos militares corruptos que yo había denunciado para justamente provocar esta explosión en Riobamba. Usted mantiene esa situación. Esto fue provocado. Y ratifica el día de hoy la señora Logacho, que es una señora que conoció de las investigaciones del Congreso Nacional y de su hijo Cristian. No han dicho todo porque el espacio es muy pequeño, pero efectivamente ellos siguieron de cerca las investigaciones en la brigada y pudieron establecer de que la gente que vino acá supuestamente a repotenciar este armamento bélico no estaban preparados y eran personal civil. Entre esos su esposo, que con sus llamadas telefónicas ya denunció y dijo que el gran parte del armamento bélico estaban vaciados. Entonces, eso es muy grave y ha ratificado también el teniente coronel, un distinguido miembro militar ahora retirado, Pedro Dávila, que hubo negligencia. Pero deja entrever también un poco como que se trataba de un accidente. Nosotros creemos que ese argumento no es válido, porque el ejército ecuatoriano, cuando nosotros hicimos la denuncia en el Congreso Nacional y le pedimos la comparecencia desde el ministro de la Defensa para que nos explique por qué celebró un contrato de más de $1.190.000 para repotenciar armamento que de acuerdo al Tratado de Ginebra tenía que haberse dado de baja. Y ahora se ha dicho que inclusive personal que se había ido a especializar en Chile, ellos no podían haber recomendado para esta repotenciación del armamento. Entonces, mire usted, son mentiras y tras mentiras que el ejército ecuatoriano nos ahora pretende de alguna manera decir la verdad o bañarse en verdad, cuando el ministro de la Defensa en estos días y en la edición del Vistazo ratifica que efectivamente el señor Raúl Reyes, segundo a bordo de las FARC, reconoció en el mes de enero 2003, a los pocos meses de lo que pasó aquí en Riobamba, reconoció que gran parte del armamento bélico que se les proveía a las FARC eran del ejército ecuatoriano. Mire usted, tráfico de armas en el ejército no es reciente. Fueron hace pocas semanas que el señor ministro de la Defensa, un distinguido riobambeño, dispuso la investigación. Inclusive se hicieron operativos en la Comandancia General del Ejército para sacar algunas computadoras y establecer responsabilidades de gente que estaba vinculado con las FARC. Entonces, mire usted, es una denuncia que se viene a actualizar.
desde el año 2003 en adelante y que lamentablemente los organismos de control, la justicia ecuatoriana, cuando se presenta la denuncia en la Fiscalía y se establecen responsabilidades y se dictó un auto de llamamiento a juicio en contra de la cúpula militar y en contra de los responsables, ¿qué hicieron? El gobierno militar del coronel Gutiérrez lo que hizo ordenar para que se archive. Entonces, aquí tiene que haber mucha responsabilidad y muy bien lo que ha manifestado el doctor Román. Hace un rato habíamos hablado con el doctor Ramiro Román, que defiende justamente la causa de la muerte y el asesinato del coronel Gabela, y también defendió la causa de la desaparición de los hermanos Restrepo. Ha manifestado que son delitos que no prescriben y que tienen que ser investigados hasta la saciedad y presentar las respectivas denuncias a los organismos internacionales a fin de alguna manera exigir al gobierno y al Estado ecuatoriano las indemnizaciones que no han sido canceladas y pagadas en su debida oportunidad. Usted justamente denunció el tema del tráfico de armas que con el paso del tiempo simplemente se han confirmado. Lo que ha pasado en estos últimos años es ver que eso era simplemente algo que estaba sucediendo. Y el expresidente Lucio Gutiérrez exigió justamente que esas declaraciones suyas sean investigadas. Manifestó con mucho enojo que tenía que demostrarse aquello. ¿Qué pasó alrededor de esto? ¿Cómo miró usted la posición desde su ubicación como representante en el Congreso Nacional sobre el tema del Ejecutivo? ¿Era simplemente dar una declaración y no hacer nada, encubrirse a la final? Bueno, Gutiérrez sabía la verdad de lo que ocurrido en la Brigada Blindada Galápagos. Recordará a la ciudadanía que en la segunda vuelta electoral estaban entre Noboa y estaba el coronel Gutiérrez. Y el coronel Gutiérrez justamente ofreció que se iba a investigar. Pero de eso, nada. Nada. Conformó una comisión de supuestos notables vinculados al gobierno de Gutiérrez y vinculados a las Fuerzas Armadas. Y por último también con la veña de un obispo, Giovanni Beño, que nunca asistió a las sesiones, prácticamente les liberaron a estos militares. Entonces, lo que ha dicho el teniente coronel Dávila me parece que es necesario de alguna manera contradecir con los informes de la Junta Resolutiva. Es un informe reservado que logramos conseguir del Congreso Nacional a efectos de establecer si efectivamente el señor Logacho, que no fue militar ni oficial, había estado manipulando una granada y eso causó supuestamente el accidente. Es así. Esto es falso. Y además es como buscar un chivo expiatorio, ¿no es cierto? Es decir, lo más fácil era pensar en buscar un culpable y aquí no ha pasado nada. Cerramos el telón y todo está resuelto. Pero no es así. No es así. Porque la Junta Resolutiva inclusive se dio el lujo de poner en el material explosivo, encender inclusive un cigarro para ver si causaba la chispa y eso nunca se produjo. Entonces son 5 pruebas que se hicieron, las pruebas de ensayo de producción de chispa por rozamiento, porque también decían que una granada se había rozado y eso causó la chispa. Eso es falso. En un informe de la Politécnica también nacional, donde que dice que jamás podía haber causado esa chispa que hacía referencia el ejército. Entonces este informe que se reservó las Fuerzas Armadas y que no quiso sacar a la luz pública del país, ahora lo exhibimos, que los militares en ese entonces y el coronel Gutiérrez son responsables, porque por acción y omisión hay que perseguir a los culpables. Doctor y el Aro, coronel Gutiérrez no hizo absolutamente nada para que se investigue la verdad. Doctor Aro, se hicieron algunas comparecencias, se solicitó algunas comparecencias en el tema del Congreso. ¿Quiénes nomás estuvieron? ¿Y cuán satisfecho le dejó a usted las informaciones o qué es lo que decían en ese entonces el ministro de Defensa, el comandante de las Fuerzas Armadas, quien presidía el Comando Conjunto? ¿Qué es lo que había? ¿Usted también percibió un poco de contradicciones entre las versiones del alto mando de quienes estaban al frente? El general Octavio Romero lo primero que solicitó cuando se pidió la comparecencia es que la sesión en el Congreso sea de carácter reservado, porque se iban a tratar asuntos muy delicados de la institución militar. ¿Por qué se aceptó eso? No aceptamos. Fue por eso que Canal TV Sultana, con la presencia de Marcelo Pino, ese rato se exaltaron, porque no podía haberse llevado a efecto una sesión reservada. Tenía que haberse hecho la comparecencia para que respondan 36 preguntas que se formuló, y de las 36 preguntas ni siquiera contestaron, como tampoco lo hicieron en la Fiscalía. ¿Y por qué no se exigió la respuesta a esas preguntas? ¿Por qué no se pidió que se responda a todo ese cuestionario? Se pidió,
Pero ¿qué sucedió? Que enseguida vino el juicio penal en contra del doctor Guillermo Haro y el juicio de daño moral, con la veña del coronel Gutiérrez. Entonces a mí me correspondió seguir en la investigación y también afrontar 2 juicios, el civil y el penal. Pero definitivamente, el doctor Juan Rivera, en las investigaciones que hizo aquí de ministro fiscal de Chimborazo, estableció responsabilidades y por eso dictó el auto de llamamiento a juicio penal. Pero por supuesto, la justicia no hizo nada. Con una corte dirigida por Quintana, del Partido Roldosista Ecuatoriano, con la influencia del coronel Gutiérrez, lo que hicieron es archivaron y les dieron la veña que todo fue seguido, la investigación y transparentado. Eso es falso. Alrededor de este tema hay que recordar, y en efecto lo hace referencia a usted, era un gobierno del coronel Lucio Gutiérrez que tuvo que hacer varios pactos para poder mantenerse. Ya la molestia de la gente estaba pues ahí erradicada por varias decisiones equivocadas. Y es cierto, hay que recordar que fue un gobierno en donde los militares, el ejército ecuatoriano, tomó protagonismo desde varios lugares. No fue la excepción el tema de lo del Congreso. ¿Cómo sintió usted la participación de sus colegas diputados frente a lo que estaba sucediendo en Riobamba y Chimborazo? Y digo esto porque a veces sentimos un poco que cuando suceden estas cosas en ciudades que no son Quito y Guayaquil, es como que la gente se hace de la vista gorda y veo para el otro lado. ¿Qué decía el Congreso en ese entonces? Bueno, ¿Qué apostaba usted? La investigación. Nosotros habíamos hablado en el bloque legislativo de la Izquierda Democrática que se me autorice investigar. El doctor Rodrigo Borja Ceballos, que era parte ya fuera del gobierno que estuvo y fue parte de la cúpula política de la Izquierda Democrática, me recomendó que hay que seguir las investigaciones. Y recibí la solidaridad de todo el bloque legislativo de la Izquierda Democrática y llego a la Comisión de Fiscalización como presidente y consigo yo que el resto de colegas diputados presenten un informe estableciendo responsabilidades. ¿Quién presidía la Comisión de Fiscalización? Recuérdeme. Yo, Guillermo Haro. Estaba al frente Guillermo Haro. Yo hice la investigación con la ayuda de algunos bloques legislativos. Sin embargo, como había una maniobra política entre roldosistas y socialcristianos, solicitaron que se me levante la inmunidad parlamentaria para seguir un juicio penal. Ahí votaron, se unieron nuevamente el Partido Roldosista Ecuatoriano y el Partido Socialcristiano. Entonces me tocó afrontar un juicio penal y un juicio civil en la Corte Suprema de Justicia de ese entonces. Frustrante entonces que en ningún momento haya habido ningún detenido de personas que debieron haber sido inculpadas por la justicia. Ningún detenido. Mire usted lo que está pasando ahora en pequeños detalles en la Brigada Blindada Galápagos. Yo le cuento como anécdota. El otro día un señor, un panaderito que trabajaba en el interior de la brigada, se había ido llevando un poco de levadura, que no serían ni unas 2 onzas. Ahí en el momento de salir le abordaron y los llevaron al Tribunal de Disciplina por haberse ido llevando 2 onzas de levadura. Reciente lo que me No, cuenta. fue hace más o menos unos 2 años, me tocó Ya. defenderle y lo liberamos al señor. Mire usted. Pero de verdad lo hicieron así. Pero por supuesto. Les llevaron a tribunal por esas... Tribunal de Disciplina por esa onza y me de correspondió levadura. defenderle a él y lo libramos. Pero mire usted lo que pasa con el armamento bélico de una brigada. Cuando usted primero sale con una mochila y le revisan todo, ¿cómo es que desaparecían fusiles? ¿Por qué desaparecían granadas de mano? Porque lo que pasó el 20 de noviembre no fueron solamente ese armamento que dicen había sido repotenciado, habían armamento de mano inclusive. Entonces, ¿cómo es posible que se le permite en la garita a un militar salir con ese tipo de armamento? Entonces, de antemano ya habían denuncias de desaparición de cerca de 40.000 proyectiles en Machala, donde que efectivamente esos armamentos y esos proyectiles iban a pararse en las FARC. Llegó una investigación de España y también con el señor Guillén colombiano, se hizo la investigación y se estableció efectivamente que el armamento, los códigos estaban en las Fuerzas Armadas colombianas y tuve la oportunidad de comparecer a la brigada ya en Colombia y entrevistarme con el general. Y me dicen, vea doctor, qué lástima que me dan de los militares, porque aquí ya vino un general del ejército y le hicimos conocer todos el arsenal que había sido recuperado de las fuerzas revolucionarias colombianas, pero no dieron ese informe a las Fuerzas Armadas, no les convenía. Entonces, el tráfico de armas se venía dando desde hace mucho tiempo atrás. Y lo que venían a hacer los señores, supuestamente de la fábrica Santa Bárbara, era un solo conteo, solamente a revisar. Pero, ¿de qué tipo de repotenciación de armas? Nunca se hizo. Aquí ya lo ha dicho la señora esposa, el señor Logacho, y también el Cristian. Fue una verdadera mentira de la institución militar.
Es momento de hacer una pausa. Al volver continuamos conversando con el doctor Guillermo Aro alrededor de varios temas que se abren en este aniversario triste, en efecto, de lo que sucedió en nuestra ciudad de Riobamba. Este es el especial Cicatrices del Polvorín. Un día que queremos olvidar, en donde todos vivimos la angustia porque un familiar desapareció, porque nuestro hijo no regresó a la casa, porque el tema de las construcciones y de las viviendas terminaron siendo afectadas. Queremos analizar también el papel que se cumplió desde las autoridades a nivel local. Todo era confusión. Sobre las 6:30 de la tarde trabajaba en el Diario Nacional Expreso y venía a hacer la cobertura. Y aquí había mucho caos, muchísimas cosas que no se podían solucionar, ni ver, ni responder. Pero ahora queremos ir encontrando algunas respuestas en medio del dolor. Venimos enseguida, esto es TVS Canal 13 con Cicatrices del Polvorín. Entramos en la recta final de Cicatrices del Polvorín por TVS Canal 13, abordando temas que son importantes en la comunidad y para que la memoria no nos juegue una mala pasada y recordemos las cosas que valen la pena para no cometer los mismos errores. Conversamos con el doctor Guillermo Aro y quisiéramos este momento evaluar lo que sucedió justamente alrededor del tema desde el punto de vista de las autoridades. Sí, en efecto, ¿quién puede estar preparado para una tragedia de esa naturaleza? En ningún manual, en ningún código le van a decir, cuando suceda la explosión de un polvorín, tú tienes que actuar de esta manera. Eso es obvio, por supuesto. Ya quisiéramos tener esa capacidad de anticipación. Pero lo cierto es que hemos visto que en muchas partes el tema de una crisis permite potenciar muchas cosas y establecer algunos elementos que en medio del dolor pueden significar desarrollo. Y eso es lo que lamentablemente no se percibió en Riobamba. ¿Cómo miró usted el trabajo justamente de las autoridades locales en medio de una desgracia que, reiteramos, cambió la vida para todos, pero se notaba muchas veces algunas situaciones muy desorganizadas, muy desesperadas, denuncias judiciales o demandas que no progresaron? Bueno, hubo una total negligencia, no solamente de las autoridades que en ese momento estaban de alcaldes o prefectos, sino también de las autoridades judiciales y del famoso comité que de alguna manera fue la encargada de presentar estas acciones judiciales. Hay que recordarles a los riobambeños que estas demandas nunca prosperaron. Se presentaron y fueron rechazadas todas las demandas, al puro estilo de lo que está pasando con ellos del Parque Industrial, que fueron rechazadas las demandas. Entonces, la influencia que tenía el gobierno militar del coronel Gutiérrez hizo que las autoridades judiciales también estén comprometidas con la política del gobierno de Gutiérrez. Por eso es que no hicieron que prospere una sola demanda y no fueron indemnizadas las víctimas. Se establecieron demandas, pero no prosperaron. No, una sola. Cuando lo lógico debía haber sido que el alcalde de la ciudad de Riobamba, de ese entonces, presente una demanda en representación de la ciudad en lo que tiene que ver a las acciones civiles y lo otro a las acciones penales, inclusive acudir a los organismos internacionales porque son una infracción o delitos de lesa humanidad. Porque Riobamba, efectivamente, no buscó esta explosión, buscaron otras personas para evitar justamente que sean descubiertas en el tráfico de armas. Entonces, en ese entonces, inclusive el señor obispo, Víctor Corral, algo hizo, pero no, como los riobambeños exigíamos, que se presenten las acciones judiciales en forma inmediata. Y fueron beneficiadas familias que inclusive no fueron afectadas. Nosotros teníamos el listado de todas las personas que fueron y recibieron los favores en construcciones, en mejoramientos de las viviendas, pero en las inspecciones judiciales, en las inspecciones se establecía que no fueron afectadas por la explosión de la Brigada Blindada Galápagos. En medio de ese dolor hubo también el tema del vivaracho. Hubieran privilegios y eso nosotros logramos detectar y parte de eso tiene un informe ya la Contraloría General del Estado respecto al manejo fraudulento, doloso de los recursos que fue dado por Gutiérrez en la cantidad, me parece,
establece de 7 millones de dólares. Ahora, usted ha ido haciendo algunas denuncias, doctor Haro. Ha habido denuncias alrededor del tema de lo que ha sucedido, de lo que podría pasar, del tráfico de armas, y van sumándose algunas denuncias. ¿Qué es lo que ha permitido o qué es lo que se ha logrado a partir del tema de sus denuncias? ¿Le deja tranquilo el hecho de haber puesto en escena esto? ¿Ha habido algún reporte que pueda decirse que es el resultado justamente de lo que usted ha hecho? Bueno, el tráfico de armas está probado con los últimos antecedentes que están dando, y de alguna manera me están a mí diciendo que Guillermo Haro tuvo la razón. Porque el ministro de la Defensa actual, él ha solicitado la investigación a efectos de depurar a elementos civiles y militares que están traficando armas. Entonces me están dando la razón sobre infracciones, sobre delitos que fueron denunciados en su debido momento. Se siguió las investigaciones, se trasladó a la Fiscalía, se establecieron responsabilidades, pero otra cosa es la justicia. Yo, si hubiera sido juez, si hubiera sido fiscal, yo hubiera ordenado como medidas precautelatorias, hubiera ordenado inclusive la prisión de estos señores militares que fueron los responsables, inclusive desde el señor Unda, que elabora el contrato de repotenciación de las armas, y luego ya en una manera ya el ministro de Defensa, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y todas las unidades. Lamentablemente, como vuelvo a insistir, yo no soy el juez, pero fueron la influencia política del coronel Gutiérrez que le liberó de responsabilidad civil y penal. Pero eso se puede retomar. El tema, ya lo ha dicho el doctor Román, él va a iniciar las acciones judiciales a favor de las familias afectadas por lo ocurrido el 20 de noviembre del año 2002. Alrededor de este tema, doctora, usted también estuvo cercano a muchas personas que se sintieron afectadas, porque es cierto, probablemente se priorizó el tema de los arreglos materiales, pero en el tema, por ejemplo, de asuntos de salud, de justamente lo que fue el tema de las afectaciones que muchas veces tuvieron algunas personas por la cercanía del lugar de la brigada, porque estaban más cercanos al lugar de la tragedia, las secuelas que se dejó alrededor de esto, hubieron muchas cosas que iban quedando un poco en la burocracia y nunca se atendieron. El caso del señor Calero, que es cuñado de una persona muy amiga mía que trabaja cerca de mi oficina, él era un profesor y prácticamente se ha quedado sin vista. Al comienzo las Fuerzas Armadas, la Brigada Blindada le auxiliaban, le ponían reemplazos como profesores a la escuela y luego ya se olvidaron. Ahora le vemos en la calle al señor Calero con su bastón, con sus gafas, porque no puede ver. Le ofrecieron indemnizarle. Y hasta ahora, de lo que conocemos, el señor Calero no ha recibido absolutamente nada de la institución militar. Y de esos casos hay muchos más. El caso de la familia Guamán, del señor Guamán, que de alguna manera fue indemnizado y que lamentablemente fue colocado ese dinero en otra institución media usurera, también fueron afectados. Fue su hija, fue su yerno y fue su nieto. Pero vaya a ver, la indemnización que le dieron no fue oportuna, no le salvaron a esa familia porque quedó prácticamente en una ruina total económicamente y a nivel de familia. Entonces las Fuerzas Armadas no cumplieron con el compromiso que hizo en esa época el presidente de resarcir los daños a todos los afectados en los daños materiales, en las víctimas, porque de lo que yo conozco no son 10 víctimas. Hicimos un examen en Colombia donde que se establece que los restos correspondían al sexo femenino y también las Fuerzas Armadas escondieron este informe. Y nosotros tenemos, y en el libro que vamos a sacar, vamos a decir toda la verdad sobre lo que fue la explosión del 20 de noviembre. Alrededor del tema de las víctimas, entonces, definitivamente las cifras nunca cuadraron. Nunca cuadrado. Porque también de las versiones que se dan de San Antonio del aeropuerto, se dice de que esa noche del 20 de noviembre habían salido algunos cuerpos y que fueron retirados de la Brigada Blindada Galápagos y no se sabían sus identidades. Vaya, usted converse con la gente de San Antonio del aeropuerto y así lo dice. Entonces, las Fuerzas Armadas, la institución militar, el general Drued, que estuvo hecho cargo, no quiso responsabilizarse, no quiso que se investigue. Lo que ha dicho el teniente coronel, ahora Dávila, que la mitad de la población militar salió con una licencia. Mire usted, a 4 días de las elecciones. ¿A usted eso le convence o no le convence? No me convence. A 4 días de las elecciones. Otra cosa, ¿cómo es posible que los kits electorales, que siempre se hacía cargo la Brigada Blindada Galápagos, ese día, 20 de noviembre, no quiso hacer el desembarque?
y tuvieron que irse al colegio Salesianos, y ahí se ven las tomas a Juan Pablo Gutiérrez, De hecho, donde así que fue. se dio la primera explosión. Así Entonces, son cosas sospechosas que nadie les cree. Y lo que yo he hecho es sacar a relucir la verdad. Y por eso he sido perseguido. Y ha sido perseguido y amenazado. Usted ha recibido varias amenazas y no es una persona grata entre los militares. Por supuesto, hay una carta, un panfleto que sacaron el movimiento Bolívar, que está involucrado con los movimientos insurgentes de Colombia, que sabían mi recorrido, a mi propiedad, a mi casa, sabían el número de familiares y todo. Fue una amenaza muy, muy grave, y que gracias a Edgar Vaca, un comandante general de la policía, tuvimos que hacer un seguimiento de las personas involucradas y logramos descubrir también, aparte de estos militares, que hacían este tipo de amenazas. Usted no va a tener los votos militares entonces. No, guardo muy buena relación, tal es así que me llevo muy bien con Pedrito, un político, y le deseo éxitos. Igual cosa al resto de oficiales de las tres votos no ramas. los va a recibir. Ve a Lucho Camacho, está Manuel Zapater, está el mismo señor Sandoval, general, con todos yo me llevo. Lamentablemente la gente creía que era una denuncia en contra de la institución militar, de ninguna manera. Fue una denuncia en contra de oficiales corruptos que lograron esconder la verdad de los hechos del 20 de noviembre del 2002. ¿Qué les dice en la parte final a los riobambeños y a los chimboracenses que miran este programa y en donde creemos que hemos ido abordando algunos elementos importantes para ir comprendiendo que es necesario todavía ir estructurando más verdades antes que mentiras? Decirles a los riobambeños que tenemos como leones que siempre hemos ido a exigir que se nos diga la verdad. No es posible que 16 años que ha pasado, ahora casi ni se ha recordado. Si no hubiera sido con el canal de televisión TV Sultana, ya no vemos noticias sobre el 20 de noviembre. Lo que eso no ocurría anteriormente. Yo sí quiero solicitar y exhortar a los riobambeños que esto no se quede en la impunidad, que exijamos la verdad a las Fuerzas Armadas, que nos digan qué pasó el 20 de noviembre. Sin duda alguna, ese es el compromiso que debemos asumir desde los medios de comunicación y probablemente quienes tenemos un encargo con las nuevas generaciones. Aquí todavía hay algunas cosas que hay que volverlas a repetir, porque la ciudad, la provincia muchas veces ha sido presa de engaños, de mentiras, de cuestionamientos o de sorpresas. Por acá no solamente ha habido explosiones del polvorín, ha habido muchas veces explosiones de ofrecimientos, explosiones de cambio, y a veces hemos sido nosotros quienes no hemos querido estar más atentos a lo que sucede.